parte de imágenes. Así se ve, la mayoría, mucha gente suele usar tomografía con contraste para los casos de derrame, ¿verdad? Para poder observar. Puede ser también sin contraste. Acá, ustedes vieron tomografía de imágenes. Desarrollaron tomografía de imágenes. Y acá ustedes pueden ver que en los campos pulmonares, acá por ejemplo se ve bien, este campo pulmonar prácticamente está libre, ¿verdad? Se ve así las ramas alveolar, bronquial y todo eso. Acá por ejemplo está totalmente negro. Pero esto que tiene una, vamos a decirle, es isodenso, ¿verdad? En una radiografía utilizamos radio opaco, radio lúcido, ¿verdad? En tomografía usamos la terminología hipodenso, hiperdenso o isodenso. Y este en realidad no es tampoco hiperdenso, es una zona parecido al tejido circundante, pero en un campo donde tendría que ser más oscuro, ¿verdad? Entonces, esto representa el líquido acá, ¿verdad? Derrame pleural. Ahora, cuando el derrame está encapsulado, ¿vieron cómo está bien encapsulado? Esto es un exudado, un absceso, posiblemente un absceso, ¿verdad? Vieron que hay una estructura bien delimitada. Acá por ejemplo no está más deformado, pero este está tipo como un quiste ahí, está formado, ¿verdad? Entonces se ve muy bien. Esta sería ya la aorta. Ahora, acá les puse una imagen también de una persona que cursó con una neumonía complicada, una neumonía grave, por ejemplo, donde ustedes pueden observar que existen zonas así un poco más oscuro, que es la parte de la consolidación pulmonar, pero estas zonas más de declive, por ejemplo, sí ya se ve más oscuro. Eso significa que ya está complicado con un derrame pleural. Muchos de los casos de neumonía con derrame pleural se observa de esta forma en la base. Ahora, cuando el derrame ya es importante en la tomografía, se ve más blanquecino eso, más blanquecino. Y si es que no se ve totalmente blanco, a veces se ve, en estos casos, hay veces que la imagen se ve un poco más brilloso, ¿verdad? La imagen en vidrio esmerilado, le dicen, ¿verdad? O imagen en vidrio dislustrado, le dicen también. Es como que uno raspó un vidrio y se queda así como unas rayas brillosas. Por eso le dicen así. Es muy característico de la imagen neumónica en tomografía. Bueno, después tenemos la ecografía. Ustedes pueden observar acá, por ejemplo, este es el hígado. La masa hepática es bastante homogéneo, ¿verdad? Ahora, acá la división entre la parte del parénquima pulmonar y el borde hepático con el diafragma, hay una zona anecoica, es totalmente oscuro. Eso te indica líquido en cavidad, ¿verdad? Si de repente se ve bien redondo, es quístico, ¿verdad? Ahora, acá se ve más grande todavía. Inclusive, se ve algunas, posiblemente hay un proceso infeccioso que se van formando unas pequeñas tabicaciones aquí, ¿verdad? Pero esto es toda la cavidad pleural. Vos podés medir la cantidad de líquido con la ecografía. Uno inclusive la aguja puede conducir bien con las imágenes ecográficas. Y esto sería ya un derrame pleural tabicado. Parece un panal de abeja. ¿Sí? Esto ya es, se le dice lopulado, también se le dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va quedando el líquido, pero se va tabicando. ¿Vieron? Esto se ve muy bien. Con la ecografía, cuando se hace bien, se puede observar muy bien, porque el traductor vos podés mover de diferentes proyecciones, podés ver hacia arriba, hacia abajo, lateralmente, internamente. Entonces, esto es muy característico de una imagen ecográfica en una ecopleura, ¿verdad?
En la tomografía también muchas veces se puede observar esta ubicación. Pero lo más rápido, como estábamos hablando de la ecopleura, es una de las cosas que hace que yo pueda inclusive ubicar dónde hay mayor profundidad, mayor adherencia, ¿verdad? Y para los casos de que voy a hacer un drenaje, por ejemplo. Es muy importante el diagnóstico por imágenes, es una de las cosas que te ayuda bastante en estos casos. Bueno, el procedimiento, eso es justamente si tenemos el muñeco voy a ver si tenemos todos los equipos en el laboratorio para la próxima clase. Entonces, vamos a hacer un buen procedimiento, vamos a practicar desde la forma de preparar el campo, cómo te vestís, cómo cuidar tu campo estéril, esas cosas es muy importante para poder practicar hacer esto. Inserción de una aguja en el espacio pleural para extraer el líquido o aire del mismo, la toracocentesis. Siempre y cuando existen, se puede realizar o se debe realizar siempre y cuando existan 3 criterios: cantidad suficiente de líquido pleural, más de 10 milímetros de grosor en la radiografía de cúbito lateral, ecografía o tomografía computarizada, el grosor. Entonces, más de 10 mililitros, menos que eso no se recomienda hacer la punción. ¿Por qué? Porque el riesgo de lesionar otras estructuras ya es más fácil cuando hay poco líquido en la cavidad. Ausencia de coagulopatía, trombopenia significativa, en esos casos también, si no tenemos un criterio, si el paciente está siendo tratado con anticoagulante o tiene una coagulopatía establecida, eso hay que evaluar bien si vamos a poder punzar o no ese paciente. Etiología no secundaria a una insuficiencia cardíaca clara, o sea, si el transudado que se ve así como un derrame y no es muy abundante y ya se establece el diagnóstico que es por insuficiencia cardíaca, usamos diurético. Entonces usamos. No obstante, si este se manifiesta de forma atípica, es decir, es muy masivo y es unilateral, localización izquierda asociado a fiebre o dolor, sin respuesta al tratamiento diurético y con una disnea desproporcionada, ¿verdad?, al volumen de derrame, debe estudiarse también mediante toracocentesis. ¿Por qué? Porque posiblemente el paciente tiene una insuficiencia cardíaca establecida, pero la causa del derrame es otra. Puede haber una comorbilidad. Entonces, cuando nosotros establecemos el diagnóstico de que ese pequeño derrame es por la insuficiencia cardíaca, hacemos el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, mejora, bueno, no vamos a hacer toracocentesis, pero hacemos el diurético, todo el tratamiento cardiológico y a pesar de eso empeora la disnea, hay un aumento de la cantidad de líquido de cavidad, ahí sí se puede indicar la toracocentesis. Bien, entonces, 3 criterios importantes a tener en cuenta para poder indicar una toracocentesis. Bueno, indicaciones. Filiación de derrame pleural, evacuación de derrame pleural moderado que ocasiona dificultad respiratoria o neumotora atención. Estas son las indicaciones más precisas. Contraindicaciones. Tenemos unas contraindicaciones absolutas. Evidencia clínica de fibrinólisis o de coagulación intravascular diseminada. No, vamos a punzar a una persona que tiene una coagulopatía importante, ¿verdad? Le va a hacer sangrar a tu paciente, ¿verdad? Relativa al tratamiento con anticoagulantes. ¿Por qué es relativa en estos casos? Porque depende mucho del tiempo que ya está utilizando el anticoagulante, ¿verdad? Depende mucho de la cantidad que utiliza diariamente, ¿verdad? Y depende mucho de cómo viene el resultado del laboratorio del coagulograma, por ejemplo. Entonces se evalúa eso. Tiempo de tromboplastina parcial activada, el doble del valor normal. Trombocitopenia o plaquetopenia por debajo de 50.000. Tu paciente tiene una plaqueta por debajo de 50.000, el riesgo de hemorragia es mucho mayor en esa persona. ¿Cuánto es la cantidad de plaquetas normal? 150.
150.000 a 400.000, o 150.000 a 450.000, dice algunas referencias. Infección de la pared torácica. Primero vamos a tratar nuestra infección de la pared, ¿verdad? Mejoramos eso y de ahí si necesitamos hacer la toracocentesis hacemos, ¿verdad? Pero una infección de la pared y vos estás tocando esa infección y enviando hacia adentro, está mal, ¿verdad? ¿Vieron cómo se tiene en cuenta para poder punzar, verdad? Se deja libre el borde inferior de la costilla y se funciona por encima del borde superior de la costilla inferior. ¿Cierto? Ahora, la posición del paciente. ¿Cuál es la posición ideal? Ideal el paciente semisentado o sentado con los brazos apoyados sobre una superficie o la cabecera de una silla o lo que sea. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que la posición y la zona exacta de función es la zona más declive y de mayor capacidad del seno costofrénico. Entonces, ahí es donde voy a ver una mayor acumulación de líquidos. ¿Qué más? Técnica. Es muy conveniente y se recomienda siempre premedicar al paciente con atropina, meperidina o algún otro analgésico opioide no de alta potencia, ¿verdad? La invasión del espacio pleural puede provocar fenómenos vagales. Por eso utilizamos la atropina, ¿verdad? Porque el paciente puede producir una descarga parasimpática brusca. Entonces, por eso utilizamos la atropina. Es más, en todos los casos de procedimiento quirúrgico, uno de los manejos de la parte de anestesiología, como premedicación anestésica, se utiliza muchísimo los anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el opioide más utilizado en anestesia general? ¿Cuál es el opioide modelo? Morfina. ¿Por qué se llama morfina? No, pero ¿por qué la palabra morfina? Não, tem uma historinha bem legalzinha. Bueno. Se le llama, el nombre de morfina es por el dios del sueño, Morfeo. Ai, maravilhoso, verdade. Tem total. Sí. Y bueno, y ustedes saben que a pesar de que la morfina es uno de los niveles superiores en analgesia, en realidad no solo por la capacidad de calmar el dolor a nivel central es lo que más se utiliza, es más utilizado por su capacidad de actuar sobre el sistema límbico. Entonces, porque hay dolores que resisten a la acción de la morfina, hay dolores que no calman con la morfina. Ejemplo, los dolores neuropáticos, dolores por herpes zóster, por lesión de la vía nerviosa, dolor del miembro fantasma, paciente que se amputó una pierna pero le duele esa pierna, ¿verdad? Y los dolores por inflamación del nervio, las neuralgia del trigémino, algunos tipos de migraña, no te va a calmar con la morfina. Ahí se utilizan moduladores de la polaridad celular, ahí ya hablamos de antidepresivos, algunos neurolépticos para tratar el dolor, ácido valproico, pregabalina, ¿verdad? Bueno, entonces, la morfina se utiliza en los dolores de gran intensidad que no sean neuropáticos. ¿Cómo se siente el paciente que tiene un dolor crónico? Un paciente que tiene un tumor avanzado, que siente mucho dolor. ¿No le aplican la morfina? Aparte de calmarle el dolor, al actuar sobre el sistema límbico, reemplaza la sensación desagradable y aflictiva del dolor por una sensación de bienestar y agrado. El paciente le aplica morfina y a pesar de calmar el dolor,
estoy bien, estoy feliz. ¿Verdad? Le calma el estado de paz, le cambia el estado de ánimo al paciente. De ahí viene la gran cantidad de personales de salud que son adictos a la morfina. Pero no es la morfina el principal opioide que se utiliza en la anestesia general. Es una familia del opioide que es 150 veces más potente que la morfina, que es el fentanilo. Fentanilo, no se olviden, fentanilo es el que se usa. ¿Y por qué el fentanilo? Uno, porque tiene mucha potencia. ¿Y cuál es el anestésico en quirófano? ¿Qué es lo ideal? Ideal es usar un fármaco que actúe rápido, pero que tiene una vida media corta, que vos puedes utilizar en goteo, mantener el efecto, y cuando suspenda la administración seguida el paciente se recupera. Eso es lo ideal en los fármacos anestésicos generales. Y hoy día la anestesia general ya es combinaciones de fármacos, no se utiliza un solo fármaco para conseguir todo el efecto de la anestesia general. ¿Cuáles son los efectos que buscamos en la anestesia general en quirófano? Pérdida de la sensibilidad al dolor, relajación muscular, estabilidad autonómica, sedación y amnesia. Entonces ahí utilizamos para el dolor opioide. Estabilidad autonómica, ¿qué estamos hablando? Tenemos que inhibir la hipersecreción bronquial, el broncoespasmo, la hipersalivación, lagrimeo, todo tenemos que inhibir. Utilizamos un anticolinérgico, atropina. Agregamos a él. ¿Qué otra cosa utilizamos? Para el paciente tiene que tener amnesia anterógrada. ¿Qué significa amnesia anterógrada? Que desde el momento en que se aplica el medicamento, él tiene que, gran parte, no recordar el procedimiento, porque puede ser traumático para el paciente. Para eso utilizamos benzodiazepina, midazolam. ¿Sí? Después un relajante muscular. ¿Por qué? Porque tiene que relajar totalmente el músculo para que no responda con una contracción al hacer el corte. Rocuronio, succinilcolina. Varios fármacos se utilizan en la anestesia general para conseguir todo el efecto de los niveles de anestesia. Entonces, ¿por qué no utilizamos la morfina? Porque la morfina estimula la liberación de histamina y puede producir hipersecreción bronquial y broncoespasmo. Te puede llevar a una insuficiencia respiratoria a tu paciente durante el procedimiento quirúrgico. Y aparte de eso, tiende a producir hipotensión. Sin embargo, el fentanilo no libera histamina, tiene una acción muy corta, mucha potencia y tiene una mayor estabilidad cardiovascular. Pero al ser muy potente es muy adictógeno. Lo que significa que muchos médicos que son adictos a la morfina, a los opioides, algunos utilizan fentanilo. Consiguen el efecto deseado, esa sensación de bienestar, pero dura muy poco. Y hay muchos casos de adicción. Ustedes saben que hay muchísimos personales médicos que son adictos a esos medicamentos, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso, cualquier intervención puede inducir una descarga vagal, llevar a una bradicardia, a una hipotensión, ¿verdad? A una alteración del estado de la vía respiratoria. Entonces ahí tenemos para utilizar, por eso la premedicación con atropina. La punción se efectúa en los sitios más declives del espacio pleural, a nivel de los senos pleurales, principalmente en la parte posterior, exceptuando los derrames tabicados, donde tenemos que identificar con guía ecográfica si es posible el nivel. El sitio de elección es el entrecruzamiento de la línea axilar posterior con el octavo
espacio intercostal. Línea axilar posterior, octavo espacio intercostal. Ese entrecruzamiento es el punto de elección en el borde superior de esa costilla. ¿Okay? Es indispensable contar con radiografías recientes de tórax, de frente y de perfil, y la ecografía, que es un método ideal para guiar la punción, si es que tenés, si no, va a ser aoquímetro. ¿Verdad? Entonces, dado que se punza en la zona de tibia, el paciente debe estar semisentado, por lo menos sentado. La posición más cómoda para el enfermo ambulatorio es la posición de jockey, la de jockey, que es donde es la imagen que estábamos viendo. ¿Verdad? Se sienta, alza en la cabecera los codos, ¿verdad? Y se inclina un poco hacia adelante. Esa es la mejor posición para poder hacer la punción. Bueno, y para poder hacer, obviamente, la antisepsia de la piel, ¿verdad? Y de colocar campos estériles, se cuida muchísimo la asepsia, la limpieza y no contaminar el campo. Es demasiado importante. Para todos los procedimientos invasivos, el campo estéril es demasiado importante. Se realiza anestesia por infiltración hasta llegar a la costilla para luego pasar por sobre su borde superior, así evitar el paquete nervioso intercostal. El sistema de punción debe ser estanco para evitar la entrada de aire. Eso es muy importante también. Es lento, voy suspendiendo hasta llegar a una punción brusca, rápida de uno hasta la cavidad. Puede meter aire en esa cavidad negativa, compresión negativa, puede hacer un neumotórax rápidamente. Bueno, consta de una aguja con mandil agudo, una camisa roma, una llave de 3 vías, una jeringa de 50 mililitros y un equipo para infusión de soluciones parenterales. Se introduce hasta obtener el líquido y luego se retira el mandil abusado conectando la llave de 3 vías. ¿Y qué se pone? Si es que tenemos solamente la jeringa y para quitar un líquido para un análisis tranquilo, pero también es el mismo procedimiento, ¿verdad? En la preparación completa, ¿verdad? Nosotros hacemos todo un análisis de la muestra, ¿verdad? Tenemos físico-químico, citológico, bacteriológico, todo eso, conectando la llave a un manómetro y elevando la guía de suero, se puede medir la presión de la prueba. Se puede hacer también eso, pero eso ya son procedimientos secundarios. Ahora, ¿cuáles son las posibles complicaciones? Neumotórax, hemotórax, empiema si no hacemos una buena esterilización de la zona. Infección del punto de punción, punción esplénica o hepática. Eso es lo que es muy importante, el punto, reflejar bien el punto donde vamos a punzar, porque muchas veces punzamos de forma inclinada y va hacia abajo y atraviesa el diafragma y pasa al hígado o atraviesa una parte del vaso. Pero todo eso está pegado a la pared lateral, látero-posterior, ¿verdad? Cuadro vasovagal, diseminación tumoral, ¿verdad? Cuando de repente hay una masa tumoral en la pared. ¿Qué más? Consideraciones especiales. No se recomienda la evacuación de más de 1 litro de líquido pleural por el riesgo de producir un edema pulmonar, ¿verdad? Ex vacuo. ¿Por qué? Por un cambio de presión brusco puede haber un edema pulmonar inducido por la evacuación masiva del líquido. Tanto la evacuación masiva del líquido pleural como el líquido asítico no es bueno por eso, ¿verdad? Porque te puede llevar a un rebote importante. En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tratados con ventilación mecánica se aconseja realizar una radiografía post-toracocentesis. ¿Para qué? Para descartar un neumotórax iatrogénico.
¿Por qué? Porque esos pacientes están con un esfuerzo exagerado de la mecánica respiratoria, que fácilmente una lesión de la pared puede llevar a un neumotórax de rebote. Entonces, tanto en la punción torácica para una toracocentesis como, por ejemplo, una vía venosa central, siempre una radiografía post procedimiento para ver dónde está nuestra aguja o cómo quedó después de la punción. Bueno, y el aspecto macroscópico del líquido pleural extraído. Acuoso, puede ser amarillo claro o semitransparente, transudado. Ceroso, opalino, exudado de causa infecciosa, puede ser de causa maligna o inflamatoria. Cero sanguinolento, rosado, rosado claro, ¿verdad? Maligno, traumático, tromboembólico o paraneumónico. Hemático sanguinolento, lo más común que sea traumático, un hemotórax, ¿verdad? Neoplásico, hemotórax, tromboembolismo, complicado, ¿verdad? Y purulento, amarillo, verdoso o espeso, maloliente, en piel. Generalmente, ¿por qué es maloliente ese tipo de secreción? ¿Qué es lo que más contiene? ¿Bacterias? ¿Qué tipo de bacteria? Si es cavidad pleural, puede ser bacteria anaerobia. Los anaerobios suelen producir ese tipo de secreción. Quiloso, blanquecino espeso, quilotórax, que puede ser por una lesión de los vasos linfáticos principales de la parte. Bueno, y por último tenemos el drenaje o avenamiento pleural. La introducción en el espacio pleural de un tubo flexible para drenar aire o fluido y equilibrar las presiones. Por eso es que siempre el tubo se conecta a un recipiente de agua, justamente porque es el que va a ayudar a atraer hacia ella, ¿verdad? Y es lo que va a evitar que en vez de extraer el contenido, estilo trae aire hacia el interior, ¿verdad? Bueno, entonces el sistema de drenaje son un tubo flexible y en lo posible transparente para drenaje pleural, un frasco o dispositivo colector y eventualmente una bomba de vacío. En la aspiración, la presión positiva que se ejerce sobre el espacio pleural expulsa a través del tubo de drenaje el líquido o gas hacia el frasco colector. Entonces, con el movimiento respiratorio, al hacer el esfuerzo para la expiración, genera una presión positiva y esa presión positiva es la que va a generar empuje del líquido o aire hacia el exterior. Entonces, saca hacia el exterior y cuando uno inspira, al cambiar la presión, ya no entra aire, ¿verdad? Eso es lo que se evita con el tubo conectado a un frasco con líquido. Técnica de drenaje pleural. En el neumotórax los sitios más habituales de desplazamiento del drenaje son segundo espacio intercostal, en el punto en que se cruza la línea mamilo-medio-clavicular. ¿Sí? ¿Qué más? Cuarto espacio intercostal a nivel de la línea axilar media. Entonces, podemos hablar de la línea axilar media. Tengo una imagen de costado, ¿verdad? Podemos poner, depende mucho de qué estamos hablando. Estamos hablando de un neumotórax, podemos hacer la punción hacia arriba, ¿verdad? Si hablamos para un drenaje de líquido pleural, entonces podemos hacer a nivel de la línea axilar media. Anestesia local infiltrativa en la piel para luego prolongar la infiltración hasta
el cuerpo costal. Una vez que la aguja choca con la costilla, se la retira y luego se la dirige para pasar sobre el borde superior. La misma forma de función que la anterior. Introducción de la aguja en el espacio pleural permite extraer aire o líquido y verificar la corrección del sitio elegido para el emplazamiento. Acá, por ejemplo, muchas veces, dependiendo de cómo responde el paciente, a veces requerimos volver a hacer una radiografía de tórax, por lo menos para ver la posición del tubo y también para ver cómo está la expansión pulmonar. Si una vez que se drena el líquido, el pulmón lentamente tiene que volver a recuperar su tamaño. Mira, este por ejemplo es una línea axilar media. Y acá abajo está conectado a un recipiente que va a empezar a conectar. ¿Cómo? Exactamente. Bueno, entonces a partir de este momento puede optarse por dos técnicas diferentes. La técnica, la cerrada, se efectúa con un trocar que penetra en la cavidad pleural y permite a su través introducir el drenaje. Existen en el comercio trocares que llevan el tubo por fuera, lo cual permite un mayor calibre de avenamiento y simplifica la colocación. Hay algunos que ya están preparados ya para directamente. Uno ubica el lugar y hace la punción y envía directamente. Ese es el cerrado, directamente hace la asepsia y envía directamente a través de la piel, previa preparación con anestesia y todo eso, ¿verdad? Ahora, está el abierto, donde se hace previamente una pequeña incisión, ¿verdad? Y esa, la abierta, ¿verdad? La abierta, estamos hablando, consiste en una incisión de 3 a 5 centímetros de largo. Difusión muscular, ahí utilizamos una pinza, muchas veces usamos pinza, uno usa primero la pinza y después usa el dedo índice, ¿verdad? Para poder enviar el tubo, ¿verdad? Generalmente utilizamos una pinza curva, por ejemplo, para poder, ¿vieron cómo? Para no enviar directamente hacia el pulmón. También en este momento se puede incidir la pleura e introducir el dedo índice para aseguramiento de que no existan adherencias. En realidad, el meter el dedo es para poder, si es que hay un proceso inflamatorio de varios días, ya a veces la pleura parietal está muy adherido a la pared. Entonces con el dedo uno de repente puede separar un poco eso. Sí. Entonces, muchas veces, si no hacemos ese procedimiento, muchas veces hay adherencia. Al meter el tubo de repente se queda en un espacio en que está la adherencia y no drena, ¿verdad? Obstruye nosotros el tubo, ¿verdad? Entonces, estos dos procedimientos es lo que me gustaría practicar la próxima semana entonces con ustedes. De paso hacemos otra vez algunas evaluaciones, exploraciones físicas del tórax para comprender. Ya habían practicado semiología seguramente, volvemos a repasar. Muy bien.